Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial en Diálogos de Frontera. Nuevamente nos encontramos en este especial y el día de hoy con un tema muy particular. Y es particular porque además es delicado y que debemos conocer en familia. Y es el marco jurídico alrededor de la violencia intrafamiliar. Son muchas las razones que nos convocan el día de hoy porque se ha dicho que últimamente ha crecido la violencia intrafamiliar. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo identificarla? El Estado cómo protege a las familias o a las personas que se ven violentadas dentro del mismo nicho del hogar. Así que el día de hoy vamos a tener un programa que nos va a llamar mucho la atención, pero que en caso tal también poder tomar decisiones al respecto. Para ello tenemos dos invitados muy especiales. La primera invitada es la doctora Amalia Henao Ramírez. Ella es abogada, es especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la Luis Amigó y especialista en Derecho Matrimonial Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo, es docente de tiempo completo y asesora del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Oriente. Amalia, qué gusto tenerla el día de hoy con nosotros en Diálogos de Frontera. Muchas gracias, cordial saludo a todos nuestros televidentes y de nuevo agradecer por la invitación a este programa y este tema tan bueno para tratar. Muy bien, muchas gracias. Nuestro segundo invitado es el doctor Juan Camilo Castellanos. El doctor Juan Camilo Castellanos es abogado, es magíster en Derecho Procesal y está haciendo su doctorado en la Universidad Católica de Argentina. Asimismo, es docente de la Universidad Católica de Oriente y una persona que ya en otros ámbitos nos ha colaborado con el tema específicamente de familia. Doctor Juan Camilo, bienvenido. Jesús David, muchas gracias. Qué nuevo poder acompañarlos en esta ocasión y bueno, dispuestos a que podamos abrir el diálogo sobre la temática. Sí, realmente es una temática que nos llama mucho la atención y espero, queridas familias, que sea de todo su interés, especialmente porque hay vulneración de los derechos humanos, pero también hay violencias, tal vez que en algún momento no quieren saltar a la vista, pero que necesitamos del apoyo jurídico para que esto se dé. La violencia intrafamiliar es todo acto de omisión o de culpabilidad que ejerce un agresor sobre su víctima. Podemos enumerar múltiples tipos de violencia que perjudican todo el estado de bienestar de la persona. Esta violencia intrafamiliar puede darse en cualquier espacio físico y violenta, directa o indirectamente, toda la integralidad del ser humano. Por violencia intrafamiliar podríamos estar también mencionando que es todo lo que perjudica el buen desarrollo y la sana promoción de la salud mental de las personas, niños, jóvenes, adolescentes. En nuestro contexto colombiano conocemos cómo la violencia intrafamiliar logra perpetuarse dentro del género femenino y son las cifras las que nos demuestran que estos actos de agresión y de violencia van cada vez en aumento. Por esto no podemos ser ciegos a las cifras que van en aumento y no podemos tampoco normalizar y naturalizar ciertos actos, porque si bien sabemos que las mujeres son aquellas las que sufren mayores actos de violencia, también son los hombres que dentro de una postura muchísimo más sumisa y de silencio también cuentan con conductas que ayudan a que ellos dentro de su integralidad física y mental, pues por el silencio sufran y padezcan más de estas violencias. Después de escuchar la introducción a nuestro tema, alrededor del marco jurídico de la violencia intrafamiliar, queridos televidentes, ¿qué es familia? ¿Qué entiende el marco jurídico colombiano por familia? Escuchamos por muchos medios donde tal vez cualquier unión, cualquier relación, cualquier condición humana es una familia.
Y estas perspectivas, tanto en el ámbito jurídico, canónico, sociológico, pues tiene unas dimensiones que es bueno que aclaremos, porque el día de hoy nos convoca la violencia intrafamiliar. Doctora Amalia, ¿qué podemos indicar en el primer momento? ¿Qué se entiende por familia? Bueno, desde la Carta de los Derechos de la Familia, la Santa Sede ha dicho que la familia siempre ha estado, ¿cierto? Que ha estado inclusive antes que el Estado. ¿Por qué? Porque la familia siempre es una pequeña comunidad, una sociedad que siempre ha estado pues, desde los inicios de la humanidad, ¿cierto? Y le ha dicho que la familia es una institución. ¿Por qué? Porque desde allí se enseñan los valores culturales, sociales, todo lo que el ser humano desde el principio debería estar sabiendo para poderse relacionar con su entorno más adelante, ¿cierto? Y obviamente todo esto basado desde el respeto, que igual ahí nos vamos a enfocar un poco con el tema que ya nos viene aconteciendo. Claro, entonces esto podríamos decir que se alinea con lo que se precisa de que la familia es donde se fragua la humanidad o es el lugar donde se cuecen los valores de la sociedad. Doctor Juan Camilo, en el ámbito ya, digámoslo así, jurídico estrictamente, ¿qué se entiende y qué podemos decirle a nuestros televidentes qué es familia? Jesús David, no, pues en definitiva es una pregunta que parece simple y que antaño, en tiempos anteriores, era sencilla de responder, pero que desde la perspectiva jurídica cada vez, y específicamente desde el año 2015 para acá, ha sido más compleja. Entonces, tratemos de hacer una contextualización desde la perspectiva jurídica. Lo primero es que la Constitución nuestra de 1991, en el artículo 5, directamente dice que el Estado protege a la familia como institución básica de la sociedad. O sea que hay una preocupación por el Estado por proteger a esta institución. Pero también hay que decir que como antecedente a la Constitución pues tenemos el Código Civil, donde tiene, digamos, para ponerlo en palabras sencillas, un capítulo específicamente para los temas que corresponden a la familia. Allí entonces es importante resaltar algunos aspectos que nos trae la norma. Primero, que la familia se puede constituir o por vínculos naturales, por ejemplo los vínculos de sangre, o por vínculos jurídicos, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos la familia política en el argot común, ¿cierto? Cuando nos casamos con otra persona y entonces se conforma allí un vínculo y ese vínculo está amparado pues por las normas jurídicas y se denomina vínculo jurídico. Yo creo que sobre esto pues vamos a volver una y otra vez sobre lo que estoy diciendo, porque eso que dice el Código Civil y eso que dice la Constitución, digamos que ha venido variando porque unos jueces, la Corte Constitucional, digamos le han dado una interpretación diferente a ese concepto de familia, ¿cierto? En los años 90, por allá más o menos en el 97, por ejemplo, la Corte empezó a considerar, esto es, a darle protección jurídica a núcleos familiares que se habían desmembrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, existía el padre, la madre y los hijos, y por alguna razón, pues, o porque el padre murió, o porque el padre se fue, ¿cierto? Quedaba la madre con los hijos. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Aún siguen siendo familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que uno de sus miembros se desmembró de su núcleo, pues es necesario darle una protección jurídica. Ese fue uno de los pasos que dio la Corte. Pero eso ya pues siguió avanzando y ahora entonces seguimos un poco profundizando sobre esta temática como para dar un marco genérico en esta intervención. Es decir, que podríamos concluir en esta primera parte de que el Estado, por todos los medios, protege el ámbito familiar. Es decir, hay unas configuraciones de orden jurídico, sociológico, educativo, que lo que hacen es proteger eso que denominamos familia, doctora Amalia. Efectivamente, el Estado siempre propende porque la familia esté en armonía, ¿cierto? Y cuando a la familia o esa armonía de la familia se ve afectada, pues entra el Estado a mirar qué está pasando y actuar dentro de ella, que es el tema que nos convoca. Claro, efectivamente, entonces, si hablamos de que la unión jurídica de las personas que conforman familia, pues evidentemente son dos escenarios, es decir, dos imaginarios, dos personas diferentes, tal vez no distantes, porque pues
quieren vivir juntos, pero dentro de ellos se va presentando una serie de dificultades que empiezan a delimitar y a definirse como violencia intrafamiliar. Qué bueno que introduzcamos en esta parte qué es violencia intrafamiliar y empezarle como a dar a nuestros queridos televidentes que muchos viven en familia, pero que tal vez algunos viven algún tipo de violencia y que nos están viendo, pero que nunca la pensaron y que han dejado pasar eso en el tiempo, porque lo han visto normal, lo que son las normalizaciones de la violencia. ¿Qué podríamos decir o empezar a despejar, doctor Juan Camilo, en torno a qué se entiende por violencia intrafamiliar? Bueno, Jesús David, yo creo que ahí también nuevamente entramos en una palabra, la palabra violencia, que poco a poco se ha ido ampliando, ¿cierto? Porque antes entendíamos violencia simplemente como violencia física, que evidentemente pues es un tipo de violencia, es una violencia muy próxima, muy clara, muy evidente, ¿cierto? Los golpes, los maltratos físicos, los empujones, este tipo de violencia que en ocasiones se presenta y que evidentemente, como lo decía la doctora Amalia, el Estado tiene un interés particular en la familia, pues tiene que llegar a intervenir para evitar este tipo de conflictos o si ya se presentaron, pues para lograr sobreponerse a esos conflictos. Pero la violencia no solo se queda en el aspecto de orden físico, ya desde la normativa y desde la jurisprudencia también hay violencia, por ejemplo, de orden psicológico, ¿sí? A través de palabras, frases, expresiones que pueden afectar a alguno de los integrantes de la familia. Puede ser entre la pareja, puede ser con los hijos, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, se han construido jurídicamente conceptos como la violencia económica, ¿sí? Esto es, que alguno de los miembros de la familia lleva las riendas económicas o del dinero en el hogar y entonces restringe los gastos de otro, ¿cierto? No los deja salir, no les entrega el dinero necesario para que subsistan y es una manera de presionar, es una manera de obligar a comportarse. Pero ojo, puede existir violencia, decía ahorita, entre la pareja. Se puede presentar la violencia física, la violencia económica, la que hemos estado indicando. Pero también el Estado se ha preocupado en el caso de los menores. ¿Sí? Note que esto es un tema que incluso podría dar lugar a otro programa. La corrección de los menores. ¿Es posible la violencia en esos casos? No, la norma no lo permite. A mí siempre me preguntan, profe, ¿y entonces cómo hacemos para corregir a los hijos? Bueno, hay muchas maneras de corregir a los hijos, pero no necesariamente la violencia física, la violencia psicológica es un medio para ello. Ello también está regulado por la norma. Qué pena que le interrumpa ahí porque tal vez algunos de los televidentes dirán, venga, ¿y entonces qué pasa con la palmada? ¿Qué pasa con el pellizco? ¿Qué pasa con la chancla? ¿Qué pasa con algunos castigos que son más de orden psicológico? Es decir, la norma regula para que eso no se dé. La norma lo regula, pero aquí digamos que hay unos hilos muy delgados, ¿listo? Porque una cosa es la corrección y eso implicará una sanción y otra cosa es ya la agresión, ¿cierto? Donde puedes generar un dolor físico, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo corregir a través de una palmada, pero una cosa es dar una palmada que no genera un dolor físico, sino solamente como una sanción, ¿sí? Y otra cosa es cogerlo a correazos, pues, y destruir al menor, ¿cierto? Entonces, hay unas líneas. Claro que es posible que el padre sancione, pero tiene que haber unos límites también. Qué interesante, queridos televidentes y todas las personas que están siguiéndonos a través de nuestras redes. Marco jurídico de la violencia intrafamiliar. Hay violencia entonces física, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia entre los hijos o entre padres e hijos. Algo que no quisiéramos ver, pero que es una realidad. Y que el Estado, así como ellos nos lo precisaban, el Estado protege ese núcleo, fundamental para la sociedad, pero también busca que cuando ese núcleo tiene dificultades, pues lo protege con todo su aparato para no vulnerar los derechos de las personas. Vámonos a un corte y ya regresamos en este programa tan interesante sobre el marco jurídico de la familia en Diálogos de Frontera.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Seguimos en el marco jurídico de la violencia intrafamiliar. Queremos saludar a las personas que recién llegan a nuestro canal. Estamos en Diálogos de Frontera tratando de entender un poco y comprender lo que es la familia, la violencia intrafamiliar dentro de la familia y qué debemos hacer, a quién debemos acudir cuando se presenta una situación. Vamos a ver la siguiente nota y ya regresamos. También es necesario reconocer todos los tipos de violencia que se instauran en este momento y podemos enumerar algunas de ellas como son la violencia psicológica y es todo aquel acto que genera celos, que genera relaciones obsesivas y que genera todo acto de manipulación, haciéndole sentir al individuo que es menos y que no tiene ningún sentido de valor. También podemos estar mencionando la violencia económica, cuando aquellas necesidades del hogar no son satisfechas por iguales partes, es decir, cuando uno de los miembros de la familia se hace completamente responsable y se hace cargo de este insumo económico que es tan importante para el buen vivir y para la satisfacción de las familias. Podemos estar hablando de la violencia sexual, donde una de la pareja entonces ejerce presión y lleva al otro de una manera manipuladora a ejercer prácticas sexuales que rayan con la salubridad de la salud mental. También podríamos estar hablando de la violencia física, que es todo aquellos actos de golpes, empujones, moretones, que a veces dentro de nuestra misma cultura tienden a normalizarse. Pero entonces, ¿cómo estos tipos de violencia pueden manifestarse dentro de las diferentes conductas y dentro de cada individuo puede externalizarse de una manera diferente? Y si bien es importante reconocer que cada persona debe tener los recursos psicológicos y los insumos y estrategias que le permitan a la hora de enfrentarse con una violencia intrafamiliar, de poder detectar el caso y de poder alzar la voz y de poder decir: estoy siendo violentada, y poder identificar cómo manejar a este agresor y cómo manejarlo dentro de un contexto que sea seguro para la víctima. Entonces podemos estar hablando de estos recursos que son tanto familiares, que a veces en las familias tienden a naturalizar ciertas conductas porque son normales.
pasa en nuestra sociedad, y es que naturalizamos unos actos y romantizamos otros. Entonces naturalizamos que la mujer sea siempre la que esté a cargo de la familia, pero romantizamos cuando un hombre entonces se tiene que hacer cargo de los hijos o tiene que hacer las tareas de la casa. Entonces es como esta equidad de género nos presenta que la violencia la podemos estar viviendo todos y la podemos externalizar de múltiples maneras, y es por esto que debemos estar capacitados y generar un proceso de psicoeducación con respecto a la violencia para que logremos identificar cuándo estamos siendo violentados y cuándo un acto se vuelve repetitivo y esta violencia se vuelve algo perpetuado dentro de la familia. Viendo la nota, en este momento entonces debemos identificar qué tipo de violencia, en qué momento, cómo saber si realmente estoy viviendo un tipo de violencia intrafamiliar y a quién acudir. Esperamos en este segundo bloque despejar esto para ayuda de todos nuestros televidentes. Doctora Amalia, ¿qué tipo de violencia, cómo identificarla y a quién acudir? ¿Y realmente debemos acudir? ¿Tenemos quien nos ayude? Jesús David, muy buena pregunta, porque es que a veces nosotros no nos damos cuenta cuándo está pasando la violencia, ¿cierto? Nos dan señales, pues la persona da señales de que está afectando nuestra integridad, pero nos hacemos como los de la vista gorda, ¿cierto? Y continuamos la vida y empezamos ahí a normalizarla. Lo ideal es que aprendamos a conocer las señales de la violencia. Una palabra de pronto mal dicha que afecte mi integridad, ¿cierto? Un golpe, que es como la manifestación que siempre nos han dicho que eso es violencia, ¿cierto? Pero también hablaba Camilo algo muy interesante, que son los tipos de violencia que se da entre la pareja, entre padres e hijos, pero hay una que de pronto la ocultamos o la dejamos por un ladito, y es la violencia filioparental. Y la violencia filioparental es la violencia que se presenta de hijos hacia padres o de hijos hacia sus abuelos, ¿cierto? Es la violencia que se tiene del hijo, pues del menor, hacia su cuidador o persona de autoridad, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces también hay que darle importancia a ese tipo de violencia, y cuando se presente, pues hay que acudir, ¿cierto? Yo quisiera ir, para claridad de todo, sí. Es muy interesante, porque entonces hay una configuración de lo que se conoce como familia extensa. Hay familias nucleares, pero que dentro también de su núcleo hay abuelos, tíos o otras familias que viven bajo un mismo techo y que se empiezan a presentar entonces violencia de hijos, de nietos hacia sus superiores, inclusive hacia tíos mayores, personas. ¿De ese tipo de violencias que estamos hablando? Sí. Ok, perfecto. Bueno, y entonces cuando se presenta ese tipo de violencia, ¿qué hacer? ¿O hay otro tipo de violencia, doctor Juan Camilo? ¿Y cómo podemos empezar a alinear a las personas que nos están viendo? Jesús David, no, pues hablar de tipos de violencia, ahorita nombramos algunos, pues dedicarnos a eso se nos iría al programa. Yo creo que ahí lo fundamental es que podamos mirar cuáles son los mecanismos, digamos que los caminos para poder acudir ante el Estado cuando se presenta alguna circunstancia. Lo primero que tengo que aclarar es que no siempre hay que acudir al Estado. Muchas de las dificultades que se presentan en familia, que son naturales en todas las relaciones humanas, pues pueden resolverse en familia o a través de un apoyo psicológico. Dicho sea de paso, pues nosotros tenemos un centro de familia en la universidad donde puede acompañarse este tipo de problemáticas. Pero cuando es necesario que el Estado intervenga, entonces hay muchas posibilidades. La violencia intrafamiliar, primero, es un delito. Entonces es posible acudir a fiscalía, hacer la denuncia correspondiente, dependiendo pues de la violencia que se esté presentando. Pero también tenemos otras entidades, por ejemplo, comisarías de familia. Las comisarías de familia son entes de orden administrativo que llevan unos procedimientos para tratar de darle solución a este conflicto o a estas violencias que se pueden presentar, y pues también muchas veces dan acompañamiento de trabajador social, de psicólogo, obviamente de abogados. El mismo comisario comisario o comisaria es un abogado, ¿cierto? Entonces se puede dar como unos acompañamientos para que se pueda superar el conflicto. Lo cierto es que
La idea que tiene el Estado no es que la familia se desmembre, no es que la familia se dañe, ¿cierto? Y entonces simplemente llevarlos a un proceso penal a través de fiscalía o llevarlos a un proceso administrativo. No, lo que buscamos es guardar el equilibrio, guardar la armonía, porque a la final eso es el objeto o el objetivo que trae las normas jurídicas colombianas, ¿sí? De hacer prevalecer el núcleo familiar, el ámbito familiar. Por lo menos aquí entonces nombramos dos de los dispositivos importantes o de caminos o mecanismos o donde podemos acudir en casos de violencia intrafamiliar. Doctor Juan Camilo y doctora Amalia, cuando escuchábamos estos docentes, es muy común escuchar decirle a las familias o a los niños, te voy a demandar a bienestar familiar o voy a ir a bienestar familiar, o los padres diciendo también, o entre el cónyuge, te voy a demandar. ¿Quién y en qué momento acudirá a una de estas dos instituciones? Cuando se presenta violencia entre los niños, ¿a dónde voy? O entre los niños cuando quieren o buscan una restitución o hay un problema de violencia, inclusive ellos mismos manifestar a través de un tercero. ¿Todos deben acudir a la misma organización o son diferentes los momentos para poder buscar esa protección? Jesús David, muy buena pregunta. Porque la violencia intrafamiliar, la única autoridad competente para llevarla desde el tema administrativo, que son comisaría y bienestar familiar, la única autoridad es comisaría de familia, ¿cierto? Por ley, comisaría de familia es la competente para tratar violencia intrafamiliar, independientemente quién sean los sujetos que estén de la violencia, ¿cierto? Pero comisaría es donde tenemos que acudir cuando tengamos episodios de violencia. Ahí es donde se hace la denuncia. O que siempre entonces es comisaría. Y ya comisaría, doctor Juan Camilo, empieza a limitar o a delimitar el proceso, o ellos continúan solitos todo el procedimiento para saber dónde es bienestar o dónde sigue con comisaría. En el caso de comisaría, digamos que la norma regula un proceso, un procedimiento, ¿cierto? Donde pues se llama a los que estén involucrados en el evento pues de violencia y va a buscar, digamos, a través de ese procedimiento, digamos, practicar unas pruebas, esto es muy jurídico, practicar unas pruebas, recibir unos testimonios, trata de indagar qué es realmente lo que pasó para luego tomar una decisión que siempre va a estar encaminada a garantizar, uno, el derecho de los menores que estén dentro de la familia, pero dos, también hacer prevalecer la familia. También es cierto, y también hay que decirlo, aunque ese es el objeto de la norma, muchas veces lo más conveniente es que o la pareja no conviva en el mismo lugar porque uno de ellos puede estar en peligro o los mismos hijos, ¿cierto? Tengan que trasladarse del lugar y en este caso pues eventualmente que es un caso que no quisiéramos pero que sabemos que en ocasiones se presenta, esas determinaciones también las va a poder tomar el comisario, las va a recomendar dentro de la decisión que vaya a tomar. Frente a esto que nos plantean surge la pregunta y es que tal vez hemos visto que las personas le tienen miedo, sospecha a iniciar algún tipo de demanda o empezar este proceso porque desconfían del Estado, porque creen que eso no va a funcionar o por temor. ¿Qué podemos decir en un primer momento para ahora que entremos a nuestro tercer bloque de trabajo de las personas que están ahí pero que no quieren dar el paso y prefieren aguantar la violencia a empezar a tomar una decisión de este orden? Bueno, Jesús David, pues en principio entiendo el temor que se tiene, ¿cierto? Pero también, pues ¿dónde está? Primero soy yo, pues hay que cuidarnos también nosotros y pues hay que sabernos también rodear, ¿cierto? Creo que la familia es importante, los amigos también son red de apoyo importante, y de pronto, pues si no contamos, porque a veces podemos estar solos, ¿cierto? Pues buscar la ayuda de un psicólogo, ¿cierto? De una mano, de un sacerdote, pues, o del pastor, para que nos ayude a tener la fortaleza para tomar la decisión de ir a denunciar, porque no podemos permitir que nos afecten la integridad y quedarnos quietos. Hay un tema, y con esto quiero cerrar este segundo bloque, queridos televidentes. Una persona cuando empieza el proceso puede desestimar el proceso. Tengo entendido que ya no. Anteriormente las personas presentaban algún tipo de denuncia y en una situación de días desestimaban o retiraban. Ya no, ¿estoy en lo cierto o cómo está el proceso el día de hoy? Ok, sí. Tienes razón.
Cuando hablamos de denuncia en el ámbito penal por evento de violencia intrafamiliar, eso es obligación del Estado investigarlo hasta las últimas consecuencias. O sea, aquí es muy interesante lo que dices, porque muchas veces por situaciones muy particulares, que me sacaron una rabia muy importante y entonces yo quiero pues como vengarme de la situación y voy y denuncio como para asustar al otro cónyuge o a los hijos o etcétera, ¿cierto? No pensamos en esto porque el Estado tiene la obligación de investigar hasta el final y va a seguir el trámite, ¿cierto? Y esto eventualmente puede generar incluso, dependiendo del caso, es más excepcional, pero puede pasar que capturen a alguien de la familia, que los lleven a un lugar de paz o a un centro carcelario, ¿cierto? Entonces esto también tiene que estimarse. El Estado está en la obligación de investigarlo, no se puede simplemente llegar y decir hoy denuncié y mañana no, ya se me pasó la rabia, entonces desistí y no, por favor no siga investigando. El fiscal le va a decir, yo no puedo, yo tengo que seguir, es mi obligación, ¿cierto? En el ámbito administrativo, digamos que puede ser un poco más flexible, pero también hay una labor, también hay un interés por parte del Estado por investigar la situación de violencia, entonces el trámite también va a seguir. Queridos televidentes, mire qué interesante porque hay instituciones que están pensando la protección del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, pero a la vez están como vigilando o cuidando para que las relaciones entre las personas sean de la mejor manera. Vámonos a un corte y ya nos vemos en Diálogos de Frontera el día de hoy hablando sobre el marco jurídico de la violencia intrafamiliar. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Estamos hablando el día de hoy sobre el marco jurídico de la violencia intrafamiliar. Hemos descrito algunos tipos de violencia. Ya sabemos que hay unas instituciones que protegen el núcleo familiar y que acopian estas denuncias y, bien lo decía el doctor Juan Camilo, las llevan hasta el final, lo cual implica también una responsabilidad y una seriedad ante la denuncia, que el Estado evidentemente nos procurará un cuidado, pero que deben ser a partir de realidades, a partir también de evidencias, no un tema así totalmente superficial, porque realmente estamos hablando de las relaciones entre las personas, además hay niños involucrados. Pero tras cámara nos hacían una pregunta, listo, sabemos los tipos de violencia, ok, económica, psicológica, física, pero qué bueno que nos dijeran un poquito a partir de los casos que a ustedes les ha tocado, qué cosas específicamente se pueden convertir en una violencia física, emocional, psicológica y o económica. Ok, bueno, es violencia cuando a mí me limitan la libre administración del dinero que yo gano. Eso es un tipo de violencia económica. Es decir, tú eres la que trabajas y ganas la plática, pero yo le digo, deme la plática que yo la administro. Así sea tuya, yo soy el que la administro. Sí. Muy bien. Otro ejemplo. Hay otra violencia que de pronto se nos pasó a mencionar y es la violencia sexual, ¿cierto? Dentro del ámbito pareja, ¿cierto? De pronto pues, no estamos en condiciones para tener relaciones sexuales con nuestra pareja y nuestra pareja nos obliga a tenerlas. Ahí hay violencia sexual, ¿cierto? No estamos obligados a tener relaciones, así sea nuestra pareja. Mire qué interesante, porque hay temas que parecieran ser naturales, se van naturalizando, pero que se pueden generar algún tipo de violencia, obligar a la pareja a hacer algo que no quiere, o que se exhiba de cierta manera, o que quiero que hagas esto o lo otro. Muy interesante, doctor Juan Camilo. Bueno, Jesús David, las tipologías pues pueden ser inmensas según la casuística. Digamos que en mi experiencia, yo que he visto o que me ha tocado, en alguna ocasión me tocó una violencia de orden físico, una pareja que en un lugar público se puso a discutir y en este caso la esposa le quitó, por ejemplo, las llaves del vehículo al esposo para no dejarlo ir, ¿cierto? Porque quería que la discusión siguiera en un centro comercial, ¿cierto? Por ejemplo, este caso llegó a un trámite penal, ¿sí? Y las grabaciones pues, del centro comercial fueron muy importantes para mostrar qué fue lo que realmente pasó. Porque también hay que decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con las falsas denuncias sobre violencia intrafamiliar. A veces se utilizan como un mecanismo de presión para el otro cónyuge o frente a los hijos, ¿cierto? Una violencia que se está presentando muy común, que un padre empiece a hablar mal y a hacer mala propaganda sobre el otro padre en relación con los hijos. Decirle al hijo, no, es que su papá, es que su mamá, es que vea, es que lo que pasa aquí en la casa. Ese tipo de circunstancias son circunstancias pues, que generan violencia intrafamiliar. Yo quisiera ir, doctor Juan Camilo, por lo que trabajo en la Universidad Católica desde el Centro de Humanidades, Familia y Bioética, llamar la atención con eso, porque hay parejas que tienen dificultades y que por alguna situación definitivamente no pueden seguir viviendo, porque se puede generar tipo de violencia y toman de manera responsable, tratan de buscar ayuda pero no pueden y se separan, pero no anular la condición del otro, del padre o de la madre, porque evidentemente hemos notado en Colombia, y ustedes que pues, lo sufren, digo que lo sufren porque les toca verlo a diario, cómo alguno de los cónyuges violenta al otro a partir de los hijos. Sí, porque los hijos en ocasiones se vuelven, digamos, como una excusa para manipular al otro compañero, al otro cónyuge o a la pareja, ¿cierto? Entonces se mandan mensajes a través de los hijos, ¿sí? Vaya, dígale a su mamá.
Eso es normal, pero depende de la intención que se tenga, depende de la manera, depende de las formas. Hay que recordar que la Constitución protege a los niños los derechos de los niños están sobre cualquiera de los demás. En ese sentido, los padres no tendrían cómo o no tendrían por qué manipular de esta manera a sus hijos, porque a la final eso también es una tipología de violencia. Muy interesante. Como el tiempo va corriendo y hemos anunciado una pregunta en torno a, cómo entablar una demanda, a quién ir, a quién acudir, y ya nos dijeron que, después de una denuncia hay un seguimiento del Estado. Pero tal vez los televidentes se pueden preguntar, venga, ¿necesito un abogado? Porque hay casos que son como más rápido y a fulano tal le fue más rápido y entonces esto es destrato, ahí hay alguna distinción. Cuando vamos a entablar una demanda de este tipo, ¿qué debemos hacer en primer orden? Evidentemente es cuando se presenta una violencia, ya nos lo dijo el doctor Juan Camilo y la doctora Amalia, cuando hay una violencia real, ¿cierto? Y que está dentro de la responsabilidad, no como una amenaza, no se demanda para amenazar, de cierta manera. Entonces, qué bueno que nos den algunas luces, porque sí, puede surgir la duda de que se puede demorar o menos si hago esto o lo otro. Bueno, desde el tema administrativo, le voy a dejar el tema penal a Camilo. Listo, desde el tema administrativo, que es el tema de comisarías de familia, no necesitamos de un abogado que nos acompañe. Es decisión de la parte si quiere o no estar acompañado, ¿cierto? Pero el trámite de ir a denunciar, el trámite de pruebas, pues donde se van a escuchar testigos, donde van a escuchar también al victimario, ¿cierto? Pues no necesita abogado, ¿cierto? El trámite lo puede usted llevar hasta su finalización en comisaría de familia sin necesidad de un abogado, ¿cierto? En el caso de la violencia intrafamiliar en el ámbito penal, también hay que decir, no es necesario un abogado, cualquiera puede denunciar, incluso actualmente la Fiscalía tiene mecanismos virtuales para hacer las denuncias. Yo puedo radicar la denuncia de manera virtual o si quiero puedo ir personalmente a las instalaciones de la Fiscalía, ¿sí? Donde esté en el determinado municipio. Vamos a la Fiscalía y allá nos van a tomar la denuncia, no se necesita abogado. El abogado es una opción, si yo lo quiero tener, pues lo contrato, va a ser un abogado que va a representar a la víctima, en este caso, que es la que está denunciando. Y bueno, hay un tema muy complejo en el ámbito del derecho, Jesús David, y es el tema de los tiempos. Entonces vamos a decirle a la gente, no es que unos sean más rápidos y otros más demorados, vamos a decir que como muchas veces el Estado tiene que resolver tantos casos, tantas denuncias, no solo temas familiares, sino muchos otros temas delictuales, etcétera, pues hay pocos funcionarios para que lo resuelvan. Entonces, en general, uno dice pues que los casos son demorados. No es que particularmente sean estos, sino en general el Estado tiene mucho trabajo, hay pocos funcionarios, entonces hace que las cosas sean muy lentas. Qué interesante eso, doctor Juan Camilo, porque se me viene a la mente algo y es, ¿existe algún tipo de violencia intrafamiliar donde el Estado actúa de manera inmediata? Es decir, protege a los hijos y separan a los cónyuges porque hay un tema de peligro físico inminente para alguno de los dos. Sí, hay mecanismos por medio de los cuales el Estado, después de valorar la situación, considera que lo mejor es hacer, por ejemplo, una separación, sacar a alguien del hogar. Eso lo puede hacer tanto el comisario como una solicitud del fiscal ante el juez. El juez lo decreta, pero el fiscal lo solicita. Ve, por ejemplo, que alguno de los cónyuges está en peligro o alguno de los hijos está en peligro, ¿cierto? Y entonces es necesario hacer la separación, sacar a alguna de las personas del núcleo del hogar y se hace la solicitud y evidentemente pues que debe cumplirse pues porque eso es de orden público. Y quiero agregar algo y es que el Estado no irrumpe pues como esa intimidad de la familia porque sí, ¿cierto? Tiene que haber una denuncia para que el Estado se mueva a verificar qué es lo que está pasando dentro de la familia. Dentro de todo esto, tantas preguntas que se nos vienen a la mente y que ustedes televidentes tal vez tienen allá en sus corazones, pero una pregunta que yo quiero que en la parte de conclusiones nos la puedan resolver es, ¿un tercero puede demandar una conducta de violencia intrafamiliar? Es decir, alguien que está un vecino o alguien que vio una escena y que, por cierto, no hubo ningún tipo de demanda, ¿lo puede hacer? Pues en el próximo bloque vamos a tratar de responder este interrogante.
el día de hoy que estamos hablando sobre el marco jurídico de la violencia intrafamiliar en Diálogos de Frontera. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Diálogos de Frontera, una posibilidad para seguir profundizando en estos temas tan importantes para la familia. Vamos a ver la siguiente nota al respecto del tema de violencia intrafamiliar y ya regresamos. Una de las preguntas que suelen salir a la luz cuando hay un caso de violencia es ¿a quién debo acudir? Y es en este momento donde nosotros como profesionales de la salud y de las diferentes entidades e instituciones debemos primero salvaguardar la integridad de la persona, lograr que la persona esté en un ambiente tranquilo, un ambiente que le genere protección y un ambiente donde nosotros logremos identificar cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos factores de protección que nos ayudan a nosotros a generar incidencia dentro de estas violencias. Entonces, cuando hablamos de rutas es importante que tengamos en cuenta que nuestra universidad cuenta con el consultorio jurídico y con el centro de atención psicosocial. Estos 2 centros respectivamente son los encargados de cuando se
llega un caso en particular de violencia intrafamiliar, poder hacer la respectiva activación de la ruta. Y la activación de la ruta para generar protección a la víctima es sencillamente acudir, anónimamente se puede hacer, a una instancia legal, ya sea la alcaldía, ya sea el ICBF, ya sea una estación de policía o ya sea en alguna entidad de salud mental que pertenezca al municipio y que ellos sean los encargados de salvaguardar la integridad de la persona y de poder respaldar toda la denuncia. Por eso nosotros a las víctimas siempre les recordamos: generen evidencia, fotografías, chats, donde los estén violentando. ¿Para qué? Para que cuando se haga la denuncia pueda ser más fuerte la defensa y se puedan tener las pruebas suficientes que respalden la denuncia y que se siga en la incidencia, porque a veces denunciamos pero no hay continuidad en los procesos y esto no le genera seguridad a las víctimas. Entonces, si usted en su casa está identificando que está siendo víctima de violencia, puede acudir al Centro de Atención Psicosocial o al Centro Jurídico de nuestra universidad y acá se le prestará la ayuda pertinente. Hoy nos encontramos ante un panorama y una realidad difícil de entender, pero que tenemos mucho por hacer: la violencia intrafamiliar en la familia. Sabemos qué es la familia, sabemos que el Estado protege la familia, sabemos que dentro de ese núcleo familiar se presentan diferentes violencias, algunas más evidentes que otras, pero también nos han mostrado que tenemos dos instituciones o tenemos varias instituciones que reciben estas denuncias para acompañarnos en los procesos. También se nos ha dicho que no necesariamente se debe tener un abogado, un apoderado para entablar este tipo de denuncia. Pero hacíamos una pregunta para este marco de conclusiones, doctora Amalia y doctor Juan Camilo, y es: un tercero, un vecino que ve una violencia contra un hijo, contra un nieto, entre cónyuges, puede entablar este tipo de denuncia sin que esa persona se vea involucrada a tal punto que diga: no, yo no me meto en ese tema. Sí es posible, ¿cierto? Y más cuando hay menores de por medio. Como bien lo decía ahorita Camilo, pues el interés superior del menor. Es decir, el niño está por encima de todo mundo, ¿cierto? Cuando hay menores de edad que se ven involucrados dentro de la violencia, es deber de la comunidad, de la sociedad, denunciar el caso, ¿cierto? Y se puede hacer de forma anónima. En comisaría de familia se puede hacer una llamada: no quiero dar el nombre, no hay problema. Deja el dato, deja la relación de lo que vio y pues ya la comisaría iniciará el trámite pertinente. Frente a eso, se me viene a la mente cuando yo estoy y escucho al lado que están golpeando a alguien, la pareja entre ellos están golpeando, yo puedo, bueno, el poder sí, debo actuar, hay una reacción inmediata por parte de la policía, o a quién debo acudir para que haya una protección a esa persona que están en ese momento golpeando y, bueno, a los hijos. Sin duda, como lo dice Jesús David, llamar inmediatamente a la policía. Ellos son los encargados de atender este tipo de situaciones y ellos ahí van a levantar unas actas y van a tomar pues unos datos para llevarlo ante la autoridad competente, bien sea ante un fiscal si es que se verifica o si es que se visualiza más bien un evento de violencia intrafamiliar, o si eso se va a direccionar por comisaría de familia. Frente a la pregunta anterior, evidentemente, como lo respondía la doctora Amalia, que un tercero puede denunciar incluso penalmente, ¿cierto? En Colombia, digamos que no importa en principio cómo se conozca la noticia de un delito, estamos diciendo que esto es un delito, ¿sí? Puede ser que es un tercero, que es un vecino, que es un integrante de la familia, que es un familiar que no estuvo, por ejemplo, que un menor le contó a su abuela que no vive en el mismo lugar con el núcleo de la familia, que es que pasó esto o pasó aquello, la abuela podría denunciar, o como tú dices, el vecino, el empleador, puede en cualquier circunstancia iniciar con la denuncia. Yo creo, queridos televidentes, que esto nos va a motivar para que entre todos cuidemos ese tesoro, ese patrimonio de la humanidad que es la familia, pero también dentro de ese patrimonio la protección de los niños, un bien superior para el Estado, la protección y la promoción de la familia y la sana convivencia entre las parejas.
Definitivamente sabemos que nadie quisiera vivir en condiciones de violencia, pero se pueden presentar y que en caso de que se presenten, miren que sí tenemos posibilidades de ayuda y de apoyo. Como el tiempo corre, doctora Amalia, doctor Juan Camilo, y nos ven por diferentes municipios del oriente antioqueño y nos ven a través de toda una red de canales y que muchos están en el ámbito familiar y educativo a través de la Universidad Católica de Oriente, ¿qué conclusión podemos dejar para el día de hoy? ¿La UCO tiene algo al respecto? ¿Nos puede ayudar? ¿O qué instituciones inclusive pueden asesorar a las personas en los temas de violencia intrafamiliar? Bueno, Jesús David, y para nuestros televidentes, la Universidad Católica desde el consultorio jurídico pues le puede brindar la asesoría jurídica para que pueda iniciar la denuncia y el trámite respectivo a que haya lugar. Inclusive, si es el caso, se le puede ayudar a redactar la denuncia ante Fiscalía para que inicie el trámite penal pertinente. También desde el centro de familia de la universidad también se les puede orientar al respecto. Y desde el tema psicológico, que la universidad también cuenta con un CAPS, un centro de atención psicológico, también se les puede brindar la ayuda psicológica que requieran para el caso. De igual forma, sabemos que hay gente que tiene escasos recursos, que no se puede pronto trasladar al municipio de Río Negro, donde está pues, la universidad con todo su personal para brindarles la asesoría. La pastoral familiar de la diócesis tiene unos centros de atención en algunos municipios que conforman la diócesis Sonsón Río Negro, donde también se les puede brindar la asesoría psicológica que requieren para el caso. Bien, no, Jesús David, sí, también aquí, ya como trayendo algunas conclusiones, es importante recordar, eventos de dificultad se presentan muchos en la familia, no todos ellos, la mayoría de ellos pues son susceptibles, objeto de denuncia ante las autoridades competentes. Hay unos que evidentemente pueden resolverse a través, como lo decía la doctora Amalia, de un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de la pareja, un curso de padres, etc. Hay unos que eventualmente, por su magnitud, por sus características, no necesariamente tiene que ser por su reiteración, puede ser un solo evento, pero también a veces por su reiteración es necesario que haya un acompañamiento pues, de las autoridades competentes y que se hagan las denuncias correspondientes. Ya dijimos comisarías de familia, ya dijimos que pueden hacerse a través de fiscalía, de manera virtual se puede hacer, o la asesoría en el consultorio jurídico para ver si es una situación que sea objeto de denuncia o no, o de qué manera se puede direccionar. Y siempre tener muy en cuenta que, pues evidentemente acudir a las instituciones del Estado es en circunstancias pues donde existe una verdadera seriedad en la situación, o sea que no las vamos a utilizar como un juego, como una manera de presionar, como una manera pues de hacer sentir mal a otra persona o ponerle obstáculos. Esto es importante, tanto denunciar los eventos reales que hay de violencia, pero también evitar utilizar las instituciones de cualquier manera. Queridos televidentes, qué interesante. Creo que el programa de hoy nos deja herramientas prácticas para vivir mejor. Creo que en últimas lo que el día de hoy hemos aprendido es que podemos y que tenemos la posibilidad de dejarnos ayudar. Quisiera invitarlos de manera muy especial a los comisarios, psicólogos, agentes de pastoral familiar, al diplomado que se está promoviendo desde la Universidad Católica de Oriente llamado Derecho de Familia y Atención Integral. Precisamente es un diplomado para formar a los profesionales y que puedan acompañar de la mejor manera este tipo de situaciones que se presentan en la familia. Quiero de manera muy especial agradecer a la Red Oriente, todos los que nos ven de Guarnes, San Vicente, Río Negro, Marinilla, Guatapé, San Rafael, Santo Domingo, La Unión, El Retiro y Sonsón. Y también otras zonas donde nos están viendo, Andes, Amagá, Ciudad Bolívar, Jardín y Támesis. Y de manera muy especial agradecemos al canal que nos está produciendo todo el tiempo este material, Cable Plus, que gentilmente pues está con alianza en la Universidad Católica de Oriente para llevar este programa a todos ustedes.
A Luisa Fernanda, a todo su equipo de comunicaciones, muchas gracias, a todo este equipo humano que está con nosotros, que cada día pues nos hace la vida mucho mejor. Un abrazo para todos. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.